Bueno, vamos a orarle a Dios para que nos ayude en esta enseñanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, toma, Señor, el control de nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu. Quita de nosotros todo distractor, toda ansiedad, preocupación, pensamiento, inquietud, cualquier cosa, Señor, que nos quiera distraer de este lugar, de escuchar el alimento de tu palabra. En tus manos colocamos esta enseñanza para que no solamente la escuchemos, sino que reflexionemos en torno a ella, nos revisemos a nosotros mismos, nos evaluemos y también podamos, Señor, aprender de ella para discernir frente a los demás, Señor, características que puedan tener de esta condición, Señor, que vamos a aprender hoy. Gracias, Padre de la Gloria, por tu compañía, por tu bendición, por tu amor, por tus cuidados, Señor. En tus manos, Señor, también colocamos nuestros hermanos que aún no han llegado, que vienen en camino, para que los ayudes en su desplazamiento. Y a aquellos que están enfermos en sus casas, Señor, los bendecimos y te pedimos que seas tú con tu mano sanadora, Señor, paseándote sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te hemos orado con acción de gracias. Amén. Bueno, el Señor los bendiga. Amén. El día de hoy, la enseñanza tiene como título la hipocresía. Vamos a ir, por favor, a Mateo 23, 28 para que me acompañen en la lectura bíblica. Mateo 23, versículo 28, Biblia de las Américas. Así también vosotros, por fuera, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mateo 23, 28, Biblia de las Américas. En un pueblo muy distante de Medellín vivía un anciano. Resulta que este anciano tenía 2 hijos. Dentro de esos 2 hijos, uno se había convertido en su fiel compañero. Este hijo se mantenía con él para todo, compartía con él risas y silencios, y además de eso, en los últimos tiempos, que su padre anciano había estado muy enfermo, había sido su dulce compañía. Era la persona que siempre estaba pendiente de él. Mientras tanto, había otro hijo o el hermano de este, que era una persona muy indiferente, que era poco solidaria, que era muy interesada y también era muy egoísta. Este hijo, a diferencia del otro, siempre buscaba al padre solamente cuando se le acababa el dinero y necesitaba obtener un favor, un beneficio o dinero de su padre. Ambos eran muy distintos. Antes de morir, este anciano hizo un testamento para sus 2 hijos, dándole el 80% al hijo que era su fiel compañero y el 20% al hijo que era más indiferente e interesado o egoísta. Sin embargo, se presentó un accidente y dentro de este accidente se derramó un galón de aceite sobre el testamento. Entonces, los nombres de ambos quedaron borrados y no se sabía a quién pertenecía qué porción del testamento. En vista de esto, el hijo que era más ausente y más interesado aprovechó la situación y se presentó primero ante el juez, alegando que él tenía derecho al 80% de la herencia y era el que debía recibirlo. Ante esto, el juez se enfrentó a un enigma y dijo: ¿cómo lo resolveré? Pospuso el dictamen y dijo: voy a dar un poco de tiempo para mirar y evaluar la situación. Después de esto, cuando fue el día del último adiós del padre y lo estaban enterrando, entonces se dio cuenta que mientras el hijo que era fiel, que él no sabía que era el hijo fiel, estaba en silencio y un poco triste, el otro hijo, en cambio, estaba a los gritos, llorando, desesperado, mostrando ante los demás una fachada de algo que no sentía. Sin embargo, cuando fue depositado el cuerpo en la tumba, el hijo fiel empezó a mostrar tristeza y en ocasiones lloraba por su padre y sentía su ausencia. Mientras tanto, el hijo que era el desinteresado, empezó a mostrar lágrimas, pero empezó a suceder algo. Fue que el hijo que era fiel, ese hijo que hizo, empezó a hacer producir una de las fincas
que había dejado su padre y era una de las hijas que más amaba a su padre, aunque todavía no había recibido ninguna herencia. El otro hijo, ¿qué hizo? Empezó a preocuparse por la indiferencia, el goce, el disfrute y los placeres de la vida, malgastando lo último que le había dado su padre. Eso entonces tocó los corazones de las personas que estaban presentes. Y obvio, dentro de ellos estaba el juez, observando lo que sucedía. Esto mostró la hipocresía del hijo desinteresado mostró la hipocresía del hijo interesado, que solo quería la plata y la herencia. Y mostró la diferencia con las características de aquel que era fiel y realmente apoyaba a su padre. Esto fue una evidencia para el juez, y el juez hizo justicia con el testamento, y a cada cual le tocó lo que le correspondía. Eso nos muestra entonces una actitud hipócrita de una persona. Vamos a mirar y vamos a analizar en el día de hoy qué es esa palabra hipocresía y qué puede haber de hipocresía en nosotros o en los demás. Hipocresía es actuar de forma incompatible con nuestro carácter, con nuestro sistema de creencias o con el discurso que nosotros tenemos. La palabra hipócrita viene del griego original hipócrites, que procede del teatro antiguo. ¿Y a qué se refería? A nombrar o denominar las personas que eran actores en un escenario y que representaban generalmente personajes de hombres o mujeres con diversas emociones, que podían ser tristeza, enojo, alegría, asombro, valor, entre muchos otros. La máscara, entonces, en este actor representaba a la persona cuyo rol estaba jugando. Para ver quién era el verdadero actor, había que retirar la máscara y mirar debajo de la máscara. Si no, no sabíamos quién era el actor. Hipócrita significa alguien que juega un papel en un escenario. Hipócrita significa un actor. Este actor es alguien que pretende ser otra persona, alguien diferente de lo que realmente es. Les pongo un ejemplo. En la televisión encontramos que hay una película de cine. En esta película de cine hay un hombre que es violento y que además es drogadicto y transgrede la ley continuamente. Para este papel tuvieron que contratar un actor, pero resulta que en la vida real ese actor nunca ha transgredido la ley, nunca ha estado en la cárcel y nunca ha consumido sustancias psicoactivas ni es un drogadicto. Entonces vemos que él lo que hace es ejercer un papel diferente a lo que hace en su vida real. Esto es lo que hace el hipócrita. La palabra hipócrita también denomina o designa un hombre que hace lo contrario a lo que dice. Señala generalmente las faltas de los demás, pero nunca ve sus propias faltas. Le encanta decir lo que los demás quieren oír. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado nos dice que el hipócrita es la persona que ha desarrollado la habilidad de aparentar ante los demás lo que no es. Miren lo que dice, ha desarrollado la habilidad, es algo automático para él. Él puede siempre estar aparentando ante los demás algo que no es y los demás le creen el cuento, porque ya tiene esa habilidad. Además de esto, es una persona que oculta sus verdaderos pensamientos, sus actitudes y sus intenciones, bajo una máscara de falsas apariencias. Finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente siente o tiene o experimenta. Jesús nos dice fuera máscaras. A Jesús no le gustan las máscaras. Jesús advertía repetidamente a todas las personas que no quería que hubieran máscaras en su pueblo. Y hoy nos dice, si hay entre nosotros máscaras, fuera máscaras. Y nos insta a desprendernos de ellas y a ser nosotros mismos en la vida, a ser auténticos y no personas hipócritas. ¿En dónde vamos a evidenciar eso? La palabra no lo dice, para que me acompañen en la lectura. Lucas 6, del 41 al 45, Biblia de las Américas. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano,
déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no es la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos en los espinos, ni vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lucas 6, 41 al 45. Vamos a mirar ahora algo que dice frutos del corazón. En la Biblia, el corazón no se entiende como un símbolo de emociones o sentimientos. El corazón es algo mucho más importante. El corazón es el santuario donde nos encontramos con Dios. Es un símbolo de libre albedrío del hombre y es el lugar donde el hombre toma decisiones. Lo más importante siempre tiene lugar en donde, dentro de nuestro corazón. ¿Y qué es lo más importante? Las acciones, los frutos, son consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos en nuestro corazón. La calidad del fruto y la calidad de nuestra vida va a depender de la calidad de nuestro corazón. Jesús no está enseñando aquí en contra del discernimiento o de ayudar a otras personas a vencer el pecado. Al contrario, Jesús nos está diciendo, no seamos tan orgullosos y convencidos de nuestra propia bondad al punto de llegar a criticar a los demás desde una posición de arrogancia. Deberíamos entonces todos hacer una introspección primero. ¿Qué es una introspección? Deberíamos todos mirarnos hacia adentro, evaluarnos, analizarnos y mirar qué hay dentro de nosotros, para poder en segundo lugar pasar a corregir nuestros propios defectos antes de ver la paja en los demás hermanos o la vida. Un cristiano es una persona que está pasando continuamente por una transformación. Esa transformación es teológica, es moral, es social, es espiritual. Esa transformación es un cambio radical. ¿En qué? En los pensamientos, en las acciones y en las relaciones. De manera que el creyente o el cristiano auténtico está en continuo cambio. Un cristiano es alguien que se aferra a las buenas nuevas, a la verdad de que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados en la cruz y resucitó de entre los muertos. En cambio, un hipócrita es una persona que no practica lo que predica. Es alguien que usa una máscara y juega a un papel, haciéndose pasar por alguien que verdaderamente no es. El hipócrita enmascara su verdadero yo, mientras representa un papel para la demás audiencia. Hipocresía se refiere al acto de afirmar creer en algo, pero actuar de manera contraria o diferente a eso en que dice que cree. En otras palabras, un hipócrita es alguien que finge ser lo que no es. La Biblia considera la hipocresía un pecado, por eso hoy se nos insta a abandonar y dejar toda hipocresía. Hay dos maneras o dos formas en las que se puede presentar la hipocresía en nuestra vida o la de los demás. A algunos se le nota la hipocresía cuando dicen creer en algo y luego actúan de manera contraria a esa creencia. Y a otros se les nota la hipocresía cuando se acostumbran a mirar por encima del hombro a los demás, sabiendo que todos somos imperfectos y pecadores y que primero debemos hacer una introspección antes de evaluar o hacerle observaciones a nuestros hermanos en Cristo. Isaías denunció la hipocresía en su tiempo. Me acompañan en la lectura, por favor, en Isaías 29:13. Dice la palabra: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí
es solamente una tradición aprendida de memoria. Siglos más tarde, Jesús también citó este versículo en Mateo 15, del 8 al 9, apuntando a la misma condenación para los líderes religiosos de su época. Además, Juan el Bautista también llamó a los hipócritas generación de víboras. No le daba miedo decirle a las multitudes hipócritas, generación de víboras. Ellos venían a ser bautizados. Les advirtió que produjeran ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Eso está en Lucas 3, del 7 al 9. Jesús igualmente también tomó una postura firme contra la santurronería o la hipocresía. Y le llamó a los hipócritas lobos vestidos de ovejas. Mateo 7, 15. También les dijo sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27. Serpientes y generación de víboras. Mateo 23, 33. Miren qué palabras tan duras para hacer referencia a la hipocresía. De manera que si en nosotros hay hipocresía, eso tiene que salir de nuestra vida. Porque qué triste sería escuchar de nuestro Padre hoy o mañana que nos denomine de alguna de esas formas. Debe notarse que la hipocresía no es lo mismo que tener una posición contra el pecado. Por ejemplo, no es hipocresía enseñarle a la gente que cuando se embriaga o bebe, eso es pecado, a menos que el que está enseñando que es pecado embriagarse se emborrache continuamente. Ese sí sería verdaderamente un hipócrita. Como hijos de Dios, estamos llamados a esforzarnos por la santidad. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nunca debemos insinuar una aceptación del pecado, especialmente en nuestra propia vida. Todo lo que hacemos debería ser coherente con lo que creemos y lo que somos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la actuación es para el teatro y no para la vida real en Cristo Jesús. Vamos a mirar ahora entonces unas características puntuales de las personas hipócritas. La hipocresía se origina ¿en dónde? En el corazón carnal. Desafortunadamente, todos llegamos a este mundo con un corazón carnal. Este corazón carnal es engañoso y es perverso más que todas las cosas. ¿Qué lo dice? La Escritura, la Biblia, en Jeremías 17:9. En este sentido, todos estamos expuestos en algún momento de la vida a actuar como personas hipócritas. Ninguno de nosotros se podría escapar. Sin duda, puede que lo hayamos hecho ya en algún mayor o menor grado en algún momento. Debemos tener en cuenta que el comienzo de la hipocresía es algo muy sutil y puede darse a cualquier edad, no importa qué edad sea. Puede ser apenas empezar a ocultar algo y al ver que eso que estamos ocultando da resultado, entonces, como creemos que no nos descubren, nos convencemos de que la falsedad es una fuente de prosperidad y creemos que es algo bueno seguir ocultando cosas, aunque sean pequeñas. Con el correr de los días, entonces, la falsedad ya no es tan sutil, sino que empieza a extenderse a otras áreas de nuestras vidas. Incluso, sin darnos cuenta, podemos empezar a cambiar de amistades o de las personas con quienes nos relacionamos, por otras que también comúnmente son hipócritas. Por esto, nuestro Señor advirtió a los discípulos para que se cuidaran de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? Exactamente la hipocresía. Porque con solo un poco de esa levadura se iba a leudar toda la masa. Lucas 12:1. ¿Qué caracteriza entonces a un hipócrita religioso? En el Evangelio de Mateo notamos estas cosas. Primero, un hipócrita no actúa espontáneamente de corazón, sino que un hipócrita calcula exactamente cómo va a actuar. ¿Para qué? Para impresionar a los demás observadores, porque finalmente ese es el objetivo que tiene. Mateo 6:1 nos dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa
de vuestro Padre que está en los cielos. En segundo lugar, otra característica es que el hipócrita solamente piensa en los adornos externos de la religión, ignorando los asuntos centrales del corazón del amor de Dios y de los demás. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestros hermanos, si no amamos a nuestro prójimo. El amor debe ser sin fingimiento, nos lo dice Romanos 12:9. Un hipócrita puede ser una persona que parezca justa externamente, pero solamente es una fachada que muestra ante los demás y en el fondo no ama a sus hermanos en Cristo Jesús. La verdadera justicia proviene de la transformación interna que hace el Espíritu Santo en nosotros y no de un ajuste externo a un conjunto de normas o de reglas. Mateo 23:5 y 2 Corintios 3:8. Tercera característica. Un hipócrita generalmente usa palabras espirituales para ocultar motivos viles. Mateo 22, del 18 al 22. Un hipócrita no practica lo que dice la Biblia, pero ojo, si espera que los otros lo hagan. Por eso lo distingue y lo reconoce usted fácilmente. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Mateo 15, del 7 al 9, nueva traducción viviente. Carlos Finney, o Charles Finney, no sé cómo se pronuncia en inglés, decía una frase que es muy asertiva para el tema. Si oyen la palabra y la creen en teoría, pero la niegan en la práctica, yo les digo que se engañan a ustedes mismos. La vida del cristiano se basa en practicar las enseñanzas de Jesús y en aprender a imitar su ejemplo. Esto es algo desafiante, y más en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad llama a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Sin embargo, esa no es una excusa para nosotros para convertirnos en jueces de los demás. Ser cristianos no nos da el derecho a nosotros de juzgar a los demás de manera continua y de creernos mejores que ellos. Un error que la mayoría de nosotros cometemos es fijarnos siempre en los demás antes de mirarnos a nosotros mismos. Casi siempre para nosotros es más fácil detectar los errores, los pecados ajenos que los de nosotros mismos. Una señal clara de hipocresía es no practicar la palabra de Dios, pero sí esperar que otros lo hagan. Pero esta práctica tiene malas consecuencias. Romanos 2:5, en nueva traducción viviente, nos dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Además, la persona hipócrita también utiliza a Dios para su propia conveniencia. Esta es otra característica de los hipócritas. Utilizan a Dios para su propia conveniencia. Primera de Pedro 2:16 nos dice: actúen como libres y no como los que hacen la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios es muy misericordioso, pero nuestra capacidad humana para entender su misericordia es muy limitada. No obstante, muchos abusan de la gracia de Dios como un pretexto para seguir pecando. Creen que porque Dios es amor, entonces en todo tiempo pueden hacer lo que quieren y lo que desean y no pagan nunca ninguna consecuencia. Por otra parte, inventan reglas o enseñanzas que no tienen ningún sustento bíblico y luego pretenden ir a adorar a Dios en vano. Mateo 15:8 al 10
en traducción lenguaje actual, nos dice: este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Para el hipócrita también, su vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Y aquí es donde nosotros también nos tenemos que analizar. ¿Hasta qué punto la vida cristiana que estamos llevando se ha vuelto para nosotros una costumbre y ahí estamos siendo hipócritas? Los fariseos eran personas que creían tanto en la ley que dejaron a Dios de lado y pusieron a la ley como si fuera su Dios. Le elevaron la ley a nivel de ídolo, un Dios falso. Esto se debió a muchos factores, pero el principal fue que su fe se empezó a convertir ¿en qué? En una costumbre, en una rutina más. Dejaron de ver a Dios como el Señor de todo lo que existía y comenzaron a servirle a Dios como parte de una rutina, de una costumbre y de un ritual. Esto es hipocresía. ¿Por qué? Porque no hay verdaderos motivos para servir a Dios, sino pura costumbre e interés. Ojo, analicemos ahí. ¿Estamos sirviéndole a Dios con verdaderos motivos de corazón o por costumbre, rutina, interés y nos hemos vuelto hipócritas? Esto se refleja también en la conducta. Tito 1:16 nos dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes y no sirven para hacer nada bueno. Miren qué cosa tan triste. El hipócrita llega a convertirse en una persona que no hace nada bueno y se convierte en alguien detestable para Dios. Yo sé que ninguno de nosotros quisiera llegar allá. Por eso debemos estar atentos. El hipócrita también hace las cosas para que las demás personas lo alaben o la alaben. En una campaña de evangelización, una anécdota nos dice que estaban en esa campaña de evangelización con Billy Graham en Nueva York y había un hombre que le había servido a Dios por 25 años. Este hombre había servido como misionero en un país extranjero y ese día en la campaña de evangelización, al escuchar el mensaje de Billy Graham, decidió pasar al frente y hacer nuevamente una oración de fe. Y él, de su boca, después de haber servido 25 años a Dios, dijo: muchos años estaba en el campo misionero. Mis labores en el campo misionero eran fructíferas, pero últimamente he notado la falta de poder en mi ministerio. Mientras escuchaba esta noche el mensaje, me di cuenta que la causa es esta. Últimamente he buscado la alabanza de los hombres por mi trabajo, más que la bendición del Señor. En esta medida, este hombre llevaba 25 años que le había servido bien a Dios, pero en los últimos años y en los últimos días se había vuelto una persona hipócrita, porque lo único que deseaba era que la alabanza de los hombres, cuando que la comunión con Dios. Entonces, ojo, es un hilo muy delgado. Cualquiera de nosotros puede caer en hipocresía. Mateo 6:16 al 18 dice: cuando ayunes, que no seas evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Una de las cualidades que Dios más aprecia de los seres humanos es la humildad. Si alguien hace lo bueno con un fino objetivo y alcanzar la alabanza de los hombres, se vuelve una persona orgullosa e hipócrita. Y además, lo peligroso es que le está quitando la gloria a quién. Le está quitando la gloria a Dios. La Biblia advierte:
La hipocresía es maldad enmascarada, porque es fácil maquillar las malas intenciones con actos de bondad. Jesús les advertía a los discípulos sobre este comportamiento. Lucas 20, 46 al 47 dice: Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Lucas 20, 46 al 47, Biblia Nueva Traducción Viviente. Otra característica del hipócrita es que le importa más su relación con la gente que su relación con Dios. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Mateo 23, 27 al 28, Nueva Traducción Viviente. Algo común en las personas fariseas o en los fariseos, a quienes Jesús ponía como malos ejemplos, era que le daban más importancia a la apariencia. Se preocupaban más por quedar bien ante las personas y descuidaban su relación personal con Dios. Estaban al tanto de lo que se decía de ellos, pero no se daban tiempo para que Dios los examinara internamente y para que mirara en sus corazones y para ellos evaluarse internamente. Mateo 6.1 en Nueva Traducción Viviente nos dice: nuestras acciones deben tener a Cristo como motivo y no a los demás. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Ahora vamos a mirar lo que hace el hipócrita sutilmente con los demás y por qué tenemos que aprender a tener discernimiento. El hipócrita puede hacer cosas que confunden y engañan a los débiles. Primero, un hipócrita es una persona que muy fácilmente puede hacer obras sociales. Esta es una de las armas más usadas para cubrir su yo o su identidad verdadera. Mateo 6, del 1 al 4. Su propósito no es la gloria de Dios, sino mostrar que son personas muy bondadosas, muy piadosas, muy devotas, pero en última instancia solamente buscan la gloria de los hombres. Segundo, hacen obras de piedad como por ejemplo orar. Sus oraciones son públicas, igual que las obras sociales. Su intención es buscar gloria de los hombres. Pero cuando usted se va a mirar y se van a la casa, no hacen una sola oración sincera para Dios. Para ellos es esencial ser alimentados por el reconocimiento público. Mateo 6, del 5 al 6. Hay una frase que dice: si el curso habitual de nuestras vidas no está de acuerdo con el espíritu habitual de nuestras oraciones, estas oraciones están lejos de poseer un grado verdadero de devoción y se convierten en adoración vacía, o lo que es peor, se convierten en una notoria hipocresía. O sea que nuestras oraciones también pueden llegar a ser hipócritas. El hipócrita también puede llegar a enseñar verdades bíblicas. Esto no quiere decir que todo lo que enseña el hipócrita sea cierto o verdadero. Ellos mezclan algunas enseñanzas válidas que tienen con sus propias ideas, y de ahí salen mentiras con apariencia de piedad o de verdad.
Un ejemplo de esto lo vemos en Mateo 12, del 1 al 14, para que lo lean completo en sus casas, pero les voy a leer hasta el versículo 7 para que miremos el ejemplo. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira a tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes. El hipócrita también, peligro, ojo con esto, discernimiento, porque vamos a ser engañados. El hipócrita puede llegar a hacer señales sobrenaturales. El Señor advirtió sobre la proliferación de falsos maestros y falsos cristos que iban a hacer señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los propios escogidos. El hipócrita hasta usa el nombre de Jesús y puede tener éxito en algún milagro o alguna señal. Y la gente que escucha equivocadamente puede creer que es el Jesús de la Biblia, cuando en realidad no lo es. Mateo 24, 24, 2 Corintios 11, del 3 al 4 y Mateo 7, del 21 al 23. Las acciones de las personas hipócritas no son acciones inofensivas, por el contrario, son acciones muy peligrosas. Los hipócritas tienen habilidades para engañar. Es posible que piensen como Sedequías. ¿Quién era Sedequías? Un profeta falso que alimentaba la impiedad del rey Acab. En cuanto es el Espíritu Santo que opera en ellos, pero en realidad no lo es. ¿Cómo así? El hipócrita hace creer que él produce estas señales y actúa de esta manera porque el Espíritu Santo está actuando en él, y en realidad no es así. Primera de Reyes 22 y Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Por eso necesitamos tener esos tips para discernir la hipocresía de estas personas. Además, son traidores. Pueden mostrarse, oigan esto, pueden mostrarse amigos por años para ganar la confianza de aquellas personas a quienes quieren engañar, tal como lo hizo Absalón, para buscar derribar, derrotar y traicionar a su padre. Segunda de Samuel, capítulo 15. También son personas insensibles, como lo fue Judas cuando el Señor le dijo a sus apóstoles que uno de ellos lo entregaría. Todos en ese momento sintieron temor y por eso le preguntaron con tristeza: ¿seré yo, Señor? Pero Judas, a diferencia del resto, no experimentó ningún temor. Por eso se mostró como una persona insensible. Salmo 41, 9, 55 al 12 al 14 y Mateo 26, del 21 al 25. Además de esto, las enseñanzas de los hipócritas son veneno. ¿Por qué? Porque los hipócritas tuercen las escrituras. Otra cosa que nos ayuda a discernir. Aumentan o quitan partes de la escritura según sus intereses. Inventan doctrinas que parecen piadosas. Dicen lo que cada uno quiere oír. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Procuran no hablar del pecado. Oiga, otra característica. A los hipócritas no les gusta hablar del pecado, excepto cuando sus seguidores no les quieren dar el dinero que piden. Pero sí les gusta hablar de continuo de las bendiciones que Dios les da, de las bendiciones que Dios les promete en la tierra: vida,
prosperidad, salud y ausencia de problemas. Los hipócritas religiosos también, otra característica que tienen es que están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Mateo 23, del 2 al 4. Los fariseos habían convencido a todo el mundo de que eran la autoridad de la ley de Moisés, tanto en la manera de interpretarla como en su forma de aplicarla. En Mateo 23, del 2 al 4, Jesús estaba diciendo que los fariseos deberían aprender a interpretar con precisión las escrituras, pero también que ellos mismos debían obedecerlas. El problema, ¿cuál era? Que ellos no la obedecían. La ley de Dios tiene que ver con el corazón. Y vemos que los fariseos no estaban tan preocupados por el estado de su corazón ante Dios. Ellos estaban más enamorados de la autoridad que ellos ejercían ante los demás. A ellos no les interesaba someterse o vivir bajo la autoridad de Dios. Ellos querían elegir las leyes que les convenían y evitar aquellas que no les convenían para no cumplirlas. También querían agregar a sus propias leyes. Eso lo querían agregar a la ley de Dios, lo cual podían usar ¿para qué? Para controlar y dominar a los demás como figuras de autoridad. Estaban mucho más interesados en controlar el comportamiento de las demás personas que en aprender a compartir las cargas con los demás, sabiendo que Jesús mismo había enseñado de la moral propia. Los hipócritas también están más interesados en impresionar a otros que en servir a otros. Mateo 23, del 5 al 12. No hay nada que Dios deteste más que cuando los hombres tratan de disfrazarse a sí mismos, sustituyendo con señales y apariencias externas la integridad del corazón. Se lo repito porque eso es una frase de Juan Calvino y es muy propia para el tema. No hay nada que Dios aborrezca o abomine más que cuando los hombres tratan de disfrazarse a sí mismos, sustituyendo con señales y apariencias externas la integridad del corazón. Juan Calvino. Sino que hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan sus adornos, los adornos de sus mantos. Mateo 23, 5. Todas las acciones de los fariseos estaban encaminadas hacia el orgullo. Se vestían y se ataviaban para mostrarse ante los demás más piadosos, más devotos de lo que realmente ellos eran. Los fariseos estaban más interesados en controlar el comportamiento de los demás que en compartir las cargas unos con otros. Les encantaba entrar en la sinagoga, que estaba llena de gente, sentarse en los asientos reservados para ellos, y eso los hacía sentir muy importantes. Además de esto, les encantaban los títulos honoríficos. A ellos les fascinaban cuando les decían rabí, padre, maestro. Les encantaban que le hicieran esa venia. No les interesaba ser creyentes comunes, no les interesaba ser hermanos y compañeros en el camino de la fe de otros. Querían estar frente a la manada y ser expertos y reconocidos en todas las cosas y estar presente en todos los pormenores de la vida de Cristo. Pero lo que no les interesaba en absoluto era aprender a ser siervos. Lo único que querían era impresionar a los demás, pero no les provocaba ser sumisos en lo más mínimo. Querían que otros lo honraran, pero no querían nunca humillarse. Estaban mucho más preocupados por mostrarse santos y parecer santos que por ser genuinamente personas íntegras y santas. Jesús hoy nuevamente nos hace esta advertencia a todas las personas que tengamos un poco de hipocresía. Y nos dice, ¡ay de vosotros! Mateo 23, 13.
Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Jesús, entonces observamos que solo en ese pasaje 4 veces los llamó escribas y fariseos hipócritas. Hagámonos la pregunta hoy: si Jesús fuera a referirse a nosotros, ¿cuántas veces nos diría escribas y fariseos hipócritas? ¿Habrá hipocresía en nosotros? Eso solamente cada uno lo sabe delante de Dios. Jesús en su ministerio terrenal tuvo muchos enfrentamientos con los fariseos y los líderes religiosos de su época. Estos hombres eran muy versados en las escrituras y eran muy celosos para cumplir a la letra la ley. Hechos 26:5. Sin embargo, al ellos adherirse al cumplimiento de la ley, buscaban más fácil las deficiencias que les permitiera quebrantar el espíritu de la ley, y siempre mostraron falta de compasión ante sus semejantes. Demostraban siempre un exceso de mucha espiritualidad, con el fin de recibir elogios. Jesús entonces denunció su comportamiento y lo hizo en términos muy claros, señalando que la justicia, la misericordia y la fe eran más importantes que buscar una perfección de estándares incorrectos. Jesús dejó en claro que el problema no era la ley como tal, sino la forma en que los fariseos la implementaron. Hoy en día, la palabra fariseo se conoce más como hipócrita. En el escenario del mundo real del Nuevo Testamento, Jesús llamó a los líderes como farsantes. Por fuera mostraban una exhibición religiosa, pero por dentro eran profundamente corruptos y malvados. La mayoría de los cristianos, sí, son seres humanos reales, son seres humanos comprometidos con los valores y no son farsantes. Pero ¿somos cristianos perfectos? Yo creo que ninguno de nosotros somos cristianos perfectos. Nadie lo es. El único cristiano perfecto es Jesús. El resto de nosotros estamos luchando, nos estamos esforzando. La mayoría de los cristianos no somos tan buenos como deberíamos ser, pero tampoco somos tan malos como seríamos si Jesús no estuviera en nuestras vidas. Hemos cambiado, estamos cambiando y seguiremos cambiando por la gracia de Dios. Pero hay una distinción vital entre el hipócrita y el pecador. Uno, el hipócrita, se pone la máscara y finge ser lo que no es. El otro, el pecador, se quita la máscara y se esfuerza por ser más de lo que es. La mayoría de nosotros somos simplemente viejos pecadores que aprovechamos al máximo la gracia de Dios para poder crecer y ser cada día más como Jesús. Impostores y guías turísticos. El principal ejemplo de la Biblia de una persona hipócrita fue ¿quién? Judas Iscariote. Jesús, sin embargo, ¿qué hizo con él? Le enseñó, lo amó, invirtió 3 años de su vida capacitándolo y entrenándolo. Un día Jesús hasta asumió el papel de siervo y le lavó los pies, que posiblemente apestaban a suciedad del camino y a sudor de hombre. Judas estaba en el ministerio con Jesús,
pero Judas no amaba a Jesús y todo el tiempo pretendía ser amigo de Jesús. Por eso Judas jugaba el papel de actor a ser alguien que no era, y por eso fue un ejemplo de hipocresía. Mucho antes de traicionar a Jesús con el beso que condujo a la crucifixión, Judas estaba en camino a actuar como un agente de Satanás. Si la vida de Judas se desarrollara hoy, los titulares, las redes sociales dirían que fue uno de los más hipócritas. Como dice un siervo de Dios, vamos a mirar las palabras de un siervo de Dios también que nos expresa algo frente a la hipocresía. Yo era un hipócrita, yo no era un cristiano. Mi madre era católica, pero cuando entré en la adolescencia yo no tenía ningún interés de imitar su fe católica o cristiana. Como no quería molestar a mi madre, solía asistir a la iglesia de ella los festivos, pero tenía cuidado de no mostrarle de todo mi rechazo y mi desinterés. Luego, en el bachillerato, conocí la hija de un pastor que me preguntó un día si yo era cristiano. Si yo le decía que no era cristiana, ella no iba a salir conmigo. Entonces le dije que sí. Ella era muy linda y le dije lo que ella quería oír. Me tomó un tiempo aprender a ser creyente y verdadero cristiano. Me tomó tiempo tener fe auténtica. Mientras tanto, entonces, ¿quién era yo? Era un hipócrita. Un hipócrita, no un cristiano. Jesucristo es la verdad y nos invita a caminar sin máscaras. No seamos como los fariseos que alardeaban de su devoción a Dios, pero con sus acciones mostraban lo lejos que estaban de su corazón. Examinemos y analicemos nuestro interior. Desechemos toda la hipocresía en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos convierta en personas genuinas. Jesucristo tiene el poder para cambiarnos. Si le pedimos ayuda con humildad, Él solamente, el Señor, puede convertirnos en cristianos auténticos y sinceros, que ya no tengan más mentiras, engaños ni excusas. El Señor los bendiga. Nos vamos a colocar de pie. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias Señor por este día que nos has regalado. Gracias por tu palabra que nos redarguye de pecado, justicia y juicio, que nos analiza, que nos examina, que es como esa espada que entra a lo más profundo de nuestro ser y nos muestra, Señor, cómo somos y cómo debemos llegar a ser. Y también cómo poder discernir, Señor, en otros, Señor, para no ser engañados, Señor, cuando somos débiles o vulnerables. Gracias, Señor, por el día de hoy, Padre de la Gloria. Gracias, Señor, por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Nos quedamos, Señor, en tus manos y sabemos, Señor, que sigues con nosotros. En el nombre de Jesús te hemos orado. El Señor los bendiga. Vamos a tener un momento, por favor, de reflexión, a escuchar una canción, pero sobre todo a mirar la letra y a ponerle mucho cuidado para reflexionar en ella. Y el que la quiera cantar, seguro que ya la conocen, la puede cantar.